¿Te has preguntado por qué saboteas tus propios logros momentos antes de alcanzarlos? ¿Por qué, cuando estás a punto de cambiar de vida, algo dentro de ti simplemente se bloquea? Tal vez este video apareció después de que abandonaste algo importante. O tal vez después de darte cuenta de que estás repitiendo el mismo patrón de autosabotaje por 10ª vez. Quizás despertaste a las 3 de la mañana con esa sensación de que tu vida está pasando, pero nunca realmente comenzaste a vivirla. Otto Rank, psicoanalista que trabajó junto a Freud antes de seguir su propio camino, llamaría a esto algo mucho más profundo que procrastinación o miedo al fracaso. Lo llamaría miedo de ser, el terror existencial de ocupar tu propio lugar en el mundo. Y aquí hay algo que pocos comprenden. Rank propuso que ese miedo no comienza en la infancia, no comienza con algún trauma específico que puedes recordar. Comienza en el momento más fundamental de tu existencia, el momento en que naciste, el momento en que fuiste arrancado del útero y forzado a existir como individuo separado. No tiene nada que ver con falta de capacidad, tiene todo que ver con el pavor de convertirte en quien realmente eres. Y si en el fondo ya sientes que vives en una eterna contención, que nunca permites que tu vida realmente comience, que siempre encuentras una excusa para no dar el próximo paso, que te sientes más cómodo planeando que ejecutando, que tienes más miedo del éxito que del fracaso, entonces este video no es entretenimiento, es un espejo, un diagnóstico, una oportunidad de entender por qué tienes tanto miedo de vivir. Porque según Rank, la neurosis no es sobre haber fallado, es sobre tener miedo de nacer. Y más profundo aún, es sobre pasar la vida entera intentando volver a un lugar donde no necesitas existir como individuo. Otto Rank propuso algo radical en los años 1920, algo que causó su ruptura definitiva con Freud, que la experiencia más traumática de la vida humana no está en el complejo de Edipo, no está en la represión sexual, no está en ningún evento de la infancia que puedes recordar, está en el propio nacimiento, el momento en que fuiste arrancado del útero materno, de la fusión perfecta, de la existencia sin separación, del estado donde no tenías nombre, no tenías cuerpo delimitado, no tenías responsabilidad. Rank veía el nacimiento no como inicio, sino como la primera gran pérdida, la primera separación, el primer abandono forzado, la primera experiencia de angustia pura, y toda ansiedad futura, toda neurosis, todo miedo que sientes en la vida adulta sería un eco de ese trauma original, una reverberación que nunca cesa. Piénsalo bien, en el útero no existías como individuo, eras la madre, no había distinción entre ustedes, no había hambre, porque el alimento venía automáticamente, no había frío, porque la temperatura era constante, no había soledad, porque estabas literalmente fundido con otro ser, no había elección, no había responsabilidad, no había necesidad de ser alguien. Existías en un estado de plenitud oceánica, sin fronteras, sin ego, sin ansiedad, y entonces, en un instante violento y traumático, fuiste empujado hacia afuera, hacia el mundo de la separación, hacia la existencia individual, hacia el territorio del desamparo fundamental. De repente había aire frío quemando tus pulmones, luces deslumbrantes, sonidos estridentes, hambre que ya no era satisfecha automáticamente. Y peor, había el abismo brutal de la separación. Ya no eras uno con la madre, eras tú, solo, separado, desamparado. Rank creía que nunca nos recuperamos completamente de esto, que ese primer trauma marca la psique de una forma que ningún otro trauma logra, y que pasamos la vida entera oscilando entre dos terrores opuestos, dos angustias que se contradicen pero conviven en nosotros. El miedo de vivir, de ser un individuo separado, autónomo, responsable de sí mismo, de estar irrevocablemente solo en la propia existencia, y el miedo de morir, de perder completamente la individualidad, de disolverse en la nada, de no dejar huella, de desaparecer sin haber sido nadie. Y es en ese balancín imposible, en ese doble vínculo existencial, que la neurosis nace, porque cada vez que estás a punto de dar un paso de verdadera individuación, cambiar de ciudad y comenzar de cero, terminar una relación sofocante pero cómoda, asumir un proyecto que expone quién realmente eres, declarar tus deseos al mundo sin máscaras, publicar aquello que creaste y quedar vulnerable al juicio, algo dentro de ti grita en pánico: esto es peligroso, esto es demasiada separación. Vuelve a la fusión, vuelve al útero psíquico y saboteas. Postergas, encuentras 1000 razones racionales, lógicas, justificables para no hacer aquello que tu alma estaba pidiendo. Dices que no estás listo, que necesitas estudiar más, que las circunstancias no son ideales, que lo harás el año que viene, que tal vez no es para ti. Pero la verdad es que no tienes miedo del fracaso, tienes miedo del nacimiento.
de venir al mundo como quien realmente eres, de existir expuesto, vulnerable, separado. Y Rank percibió algo devastador. Cuanto más talentosa es la persona, cuanto más potencial tiene, más fuerte tiende a ser el miedo de nacer. Porque nacer significa tener que corresponder a ese potencial, significa no tener más excusas, significa asumir la responsabilidad de ser extraordinario. Y eso, paradójicamente, puede ser más aterrador que la mediocridad. Rank hacía una distinción devastadora entre tres tipos de personalidad, tres formas diferentes de lidiar con el conflicto fundamental entre el miedo de vivir y el miedo de morir. El neurótico común, que oscila entre los dos miedos, sin comprometerse nunca con ninguno de los dos. Quiere existir, pero no completamente. Quiere ser visto, pero no expuesto. Quiere conquistar, pero sin asumir la victoria. Vive en una eterna hesitación, siempre en el casi, siempre en el todavía no. El artista creativo, que transforma ese conflicto en obra, que usa la angustia como materia prima para crear algo mayor que sí mismo, que acepta la separación y la soledad existencial y hace de ellas combustible para la creación, que nace a través de la obra, y el hombre promedio, que acepta la vida como es, que se adapta sin grandes cuestionamientos, que no siente el conflicto porque nunca intentó realmente ser el mismo, que vive la vida que le fue dada sin preguntar si existe otra posible. Pero existe un cuarto tipo que Rank observó con atención clínica especial y que tal vez sea el más trágico de todos, aquel que sufre de la neurosis del fracaso. Esta persona no falla por incompetencia, no falla por falta de recursos, no falla por mala suerte, falla por necesidad psíquica, por imperativo inconsciente. Llega cerca de la victoria y se derrumba. Construye algo durante meses, durante años, y lo destruye antes de que llegue al final. Tiene todas las condiciones de vencer, todos los recursos, todo el talento necesario, pero siempre encuentra una forma de perder. Y si preguntas por qué, te dará razones perfectamente lógicas. El timing no era correcto. Apareció una complicación imprevista. Alguien no colaboró como debía. Las circunstancias cambiaron, pero Rank veía más allá de las racionalizaciones. Veía el patrón repitiéndose, siempre la misma estructura, construcción casi completa, seguida de autosabotaje en el momento crucial. ¿Por qué? Porque vencer significa nacer definitivamente, significa asumir la separación completa, significa decir, yo existo como individuo, soy responsable de mi vida, no puedo culpar a nadie más, no puedo esperar que alguien me salve, no puedo postergar mi existencia, y eso es demasiado aterrador. Es una exposición brutal, es una soledad fundamental. El fracaso, por más doloroso que sea, ofrece algo psicológicamente valioso, la posibilidad de continuar fundido, de continuar dependiente, de continuar en el útero psicológico. Otto Rank propuso algo que pocos psicoanalistas tuvieron el coraje de ver tan claramente. No tenemos solo un miedo fundamental, tenemos dos, y se contradicen, y nos aprisionan en una paradoja imposible. De un lado, la angustia de la vida, el terror de existir como individuo separado, autónomo, responsable, el miedo de destacarse de la masa, de ser visto como realmente eres, de ocupar espacio en el mundo, de asumir tus deseos sin pedir permiso, de vivir una vida que es genuinamente tuya, no una copia de lo que otros esperan. Del otro lado, la angustia de la muerte, el terror de desaparecer completamente, de no dejar huella alguna, de disolverse en la masa sin haber sido nadie, de llegar al final de la vida y darte cuenta de que nunca exististe de verdad, que fuiste solo una sombra, una imitación, una vida no vivida. Y aquí está el infierno existencial que Rank identificó. No puedes huir de uno sin caer en el otro. Si huyes de la angustia de la vida, si te niegas a individuarte, a ser tú mismo, a nacer psicológicamente, a asumir tu separación, te hundes inevitablemente en la angustia de la muerte, te vuelves invisible. Vives una vida que no es tuya, que es solo una repetición de lo que fue programado en ti. Mueres antes de morir. Te conviertes en un zombie existencial, un muerto viviente que camina por el mundo, pero nunca realmente habitas su propia vida. Pero si abrazas la vida, si te atreves a ser quien eres, si das el paso de individuación, si naces como individuo separado, la angustia de la vida te aplasta con su peso brutal. Sientes la soledad existencial en su forma más pura. Sientes el peso aplastante de la responsabilidad. Nadie más puede vivir por ti. Sientes el terror de estar expuesto, vulnerable, separado, sin ninguna fusión protectora para salvarte. Pero Rank no era nihilista. No creía que estamos condenados a la neurosis eterna, destinados a oscilar para siempre entre las dos angustias, sin posibilidad de resolución.
veía una salida, y esa salida no estaba en el análisis interminable que disuelve complejos. No estaba en la adaptación social que te convierte en una copia de los otros. No estaba en ninguna técnica terapéutica convencional. Estaba en la voluntad creativa. Para Rank, el modelo de salud psíquica no era el hombre promedio que se adapta sin conflicto, que acepta la vida como es sin cuestionamientos, que funciona en la sociedad sin fricciones. Este hombre para Rank no era saludable, era solo inconsciente. El modelo de salud psíquica era el artista. Y aquí no estaba hablando solo del pintor, del escritor, del músico. Estaba hablando de cualquier persona que usa su vida como materia prima para crear algo auténtico. Cualquier persona que transforma la angustia existencial en obra. El artista, en el sentido rankiano amplio, es alguien que acepta el conflicto existencial y lo transforma, que no huye de la angustia de la vida, que no intenta volver al útero psicológico, que acepta haber nacido y hace de ese nacimiento una obra de creación continua. No elimina la angustia, la usa, no resuelve la paradoja, la habita creativamente, no elige entre la angustia de la vida y la angustia de la muerte. Transforma ambas en energía creativa. Rank llamaba a esto individuación creativa, el proceso de convertirse en un individuo único, no por adaptación al mundo externo, sino por creación auténtica desde el mundo interno. Rank tenía una metáfora devastadora que atravesaba todo su trabajo clínico. Decía que la terapia, cuando realmente tiene éxito, cuando va más allá del alivio sintomático superficial, era un segundo nacimiento, un renacimiento psicológico donde esta vez naces conscientemente. Eliges venir al mundo, decides existir. El primer nacimiento fue involuntario. Fuiste arrancado del útero sin elección, sin aviso, sin preparación. Fue traumático, violento, forzado. Pero el segundo nacimiento, el nacimiento psicológico, necesita ser elegido, necesita ser deseado, necesita ser un acto de voluntad creativa. Y así, como el nacimiento biológico es doloroso, violento, traumático, el nacimiento psicológico también lo es. No hay forma de suavizar esto. No hay técnica que elimine el dolor esencial del proceso. Necesitas atravesar el canal nuevamente, dejar atrás la fusión protectora, aceptar la separación definitiva, emerger como individuo desnudo y vulnerable en el mundo de la responsabilidad. Y esto significa renunciar a muchas cosas que pensabas que eran tú, pero que eran solo adaptaciones defensivas para evitar el nacimiento. Significa soltar relaciones donde existes solo como extensión del otro, donde te moldeas completamente a las expectativas ajenas para no tener que existir por ti mismo. Significa abandonar trabajos donde nunca apareces de verdad, donde eres solo una función, un papel, nunca una persona. Significa dejar de vivir la vida que otros esperan, tus padres, tu cónyuge, tu comunidad, tu cultura, y comenzar a vivir la tuya. Significa decepcionar personas, significa perder aprobación, significa ser malinterpretado. Tal vez ahora te estés reconociendo en algunos de estos patrones, o en muchos de ellos, o en todos. Y si es así, no es por casualidad. Rank diría que algo en ti ya sabía esto antes de ver este video, que fuiste atraído aquí por sincronicidad psíquica, que llegó la hora de enfrentar lo que ya sabes en el fondo pero has evitado mirar de frente. La neurosis del fracaso tiene señales muy específicas y no son sutiles cuando aprendes a reconocerlas. Construyes algo durante meses, a veces años, y en el momento crucial, cuando todo está a punto de concretarse, te rindes. Tienes un miedo desproporcionado, irracional, paralizante de ser visto, de publicar lo que creaste, de mostrar quién realmente eres. Sientes una nostalgia extraña, melancólica, casi mística de épocas donde todo era más simple, donde no necesitabas elegir, donde alguien elegía por ti. Tienes relaciones donde nunca eres completamente tú, donde te moldeas al otro, donde dejas que el otro decida por ti, te defina, te complete. Postergas decisiones importantes indefinidamente. Meses se convierten en años, años se convierten en décadas. Envidias a quien logra, quien se atreve, quien nace, pero al mismo tiempo sientes un alivio secreto cuando fallan. Tienes más ideas que ejecuciones, más planes que acciones, más sueños que realizaciones. Comienzas terapias y las abandonas justo cuando comienzan a funcionar. Te rodeas de personas que tampoco han nacido, que también viven en el casi, que también tienen miedo. Estos signos no son fallas de carácter, no son pereza, no son falta de voluntad. Son estrategias inconscientes, sofisticadas para evitar el nacimiento psicológico. Y tal vez la pregunta más importante
importante no sea «estoy listo», sino «estoy dispuesto». Dispuesto a existir como individuo, con toda la soledad que eso implica. Dispuesto a cargar la responsabilidad de la propia vida. Dispuesto a ser visto como eres, no como otros quieren que seas. Dispuesto a no tener más excusas, no tener más a quién culpar. Porque mientras no naces psicológicamente, puedes culpar a las circunstancias, a los padres que no te prepararon bien, al pasado traumático, a la sociedad injusta, a la falta de oportunidades. Pero cuando naces, cuando finalmente atraviesas el canal y emerges como individuo, te vuelves responsable de tus elecciones, de tus actos, de tu vida. Y eso es simultáneamente liberador y aterrador. Liberador porque finalmente existes. Ya no eres una promesa, un potencial, un futuro. Eres presente, eres real. Aterrador porque ya no hay donde esconderse. No hay más fusión protectora. Estás expuesto, vulnerable, solo en tu propia existencia. Rank veía la cura no como la eliminación del conflicto existencial, sino como la aceptación creativa del conflicto. No vas a dejar de sentir la angustia, pero vas a dejar de huir de ella. No vas a resolver la paradoja, pero vas a aprender a habitarla creativamente. Y en ese momento finalmente vives, de verdad, completamente, sin reservas. Nadie te va a dar permiso para nacer. Necesitas darte ese permiso a ti mismo. Y la vida finalmente comienza.